Muy bien, buenas tardes, profe, buenas tardes, chicos. Eh, bueno, les voy a hablar un poco sobre lo que me compete, ¿sí? Mis compañeros ya, Emanuel y Gilda, ya hablaron de la trompeta natural y de la trompeta moderna. Bueno, voy a hablar un poco del trombón, ¿sí? Origen y características. Muy bien. Bueno, el trombón es perteneciente a la familia de los aerófonos de bronce, al igual que la trompeta. ¿Sí? El antepasado más cercano es el sacabuche, que se utilizaba en el Renacimiento y el Barroco. Su nombre viene del término sacer-bouter, que significa tirar y empujar, en referencia al accionar de la vara, por medio de la cual se logran diferentes notas. El sacabuche tuvo cierta preponderancia durante el Renacimiento y el Barroco debido a la ductilidad de su vara móvil, que lo diferencia de las viejas y largas trompetas. Sin embargo, este instrumento era poco apto para su uso en interiores, ya que su potente sonido tapaba sin piedad al de los instrumentos de cuerda. Con el correr del tiempo, el sacabuche fue reemplazado por su sucesor, el trombón, el cual poco a poco fue ganando su lugar dentro de las orquestas en el siglo XVIII. Al igual que la trompeta, el trombón cuenta con una boquilla en forma de copa y los sonidos se producen por la vibración de los labios sobre la misma. Pero a diferencia de otros instrumentos de bronce, de la familia de los bronces, ¿sí? El trombón no tiene ni válvulas ni pistones para poder modular, sino que se hace extendiendo o acortando la vara móvil, la cual tiene 7 posiciones exactas, ¿sí? La primera posición o posición cerrada es la que da sus notas más agudas y la posición abierta, la séptima posición, al tener una longitud más larga, tiene los sonidos más graves. Por este motivo, ¿sí? Entre posición y posición pueden aparecer notas no tan agradables o desafinadas. Entonces se dificulta tocar melodías exactas en movimientos con velocidad. Al tener un registro grave, este instrumento se lee en clave de fa en cuarta línea. Bueno, ahora vamos a ver algunas partes del trombón. Vamos con las más importantes, ¿sí? Para mí las más importantes son tres, ¿sí? Que serían la boquilla, por un lado, que es la que genera todos los sonidos. Tenemos también el pabellón o campana, ya con su cuerpo, con el cuerpo mismo del trombón, por donde salen o se reproducen los sonidos. Y la vara móvil, que es la que a través de su movimiento podemos generar las diferentes notas musicales. Ahora vamos a ver también un poco de la serie armónica que produce este instrumento. Bueno, vamos a ver la posición cerrada o primer posición, las notas que aparecen, ¿sí? Como ya les había dicho, clave de fa. Tenemos la nota más grave que aparece, es un si bemol, ¿sí? Esto porque es un trombón tenor en si bemol, un si bemol. En cambio, al hacer una posición abierta, o sea, en la séptima posición del trombón, podemos llegar hasta un mi, ¿sí? Una quinta por debajo del si bemol que teníamos. Bueno, muy bien. Ahora, para ir terminando, también les vamos a compartir algunos ejemplos, ¿sí? De ejecución. Tenemos diferentes videos donde podemos escuchar algunas melodías del trombón, un poco de historia. Así que vamos a terminar esta grabación con una presentación de cómo suena este hermoso instrumento.
Muy bien. Ahora los voy a dejar con Omar, ¿sí? Que él nos va a hablar un poco más de los sonidos en sí, tanto de la trompeta como del trombón, y cómo se generan y todos sus armónicos y demás. Les mando un saludo, muchas gracias. Bueno, yo les voy a estar hablando de los parciales naturales intemperados en la trompeta moderna y en el trombón. Lo que hicimos para este trabajo es grabar una nota tocada tanto con el trombón como la trompeta, la nota do, y nos propusimos identificar a partir de un analizador de frecuencia cuáles son las frecuencias que suenan al reproducir una nota sostenida. El audio que grabamos fue un do, es decir, un do central, y analizamos si hay alguna diferencia entre la dinámica de la nota forte y una nota piano. El gráfico que estamos viendo, observamos cuál es la respuesta de la frecuencia de la nota forte. En este caso lo hicimos con el trombón, el do forte. Y marcamos 5 picos de esas frecuencias. Estos 5 picos que están acá. Y esos 5 picos reconocemos las frecuencias más altas. Al reconocer esas frecuencias, las comparamos a cada nota, que cada nota corresponda de cada frecuencia, que es la información que tenemos en las líneas rojas, que es la información que tenemos en estas líneas, en esta línea. Y vemos que en este caso la frecuencia inicial, la que corresponde, es la fundamental, justamente un do. Y después vemos en la siguiente, la segunda nota también corresponde a un do, pero una octava arriba. Y la tercera nota es un sol, una quinta arriba. Después tenemos la próxima nota que es un do, y la próxima nota un mi, que es una tercera rima. Con esta información, de acuerdo con el análisis de frecuencia, podemos ver que coincide lo que pasa físicamente con un sonido sostenido y analizado con el analizador de frecuencia respecto a la teoría de la secuencia armónica. En el otro gráfico logramos observar lo mismo, los otros gráficos que están, estos que están, hicimos exactamente lo mismo, pero con una dinámica diferente. Y lo que podemos registrar es que no hay diferencia eh, en los armónicos son los mismos, solo que tenemos una diferencia entre 5 y 6 decibeles en la amplitud. Al tocar con una dinámica diferente, la respuesta de frecuencia y no cambia y tampoco cambia la secuencia armónica. Bueno, en esta oportunidad, continuando con el trabajo que estuvimos realizando, no solamente hicimos lo que vieron en el video anterior, sino que también trabajamos con respecto a la afinación, tanto la afinación natural como la temperada. Y lo que podemos ver que existen diferencias, como por ejemplo, en la primera, con el primer armónico, encontramos una diferencia de 0,01 Hz con respecto a La la nota, afinación. la nota natural, Esa, el primer armónico natural con la nota temperada, ¿sí? El primer armónico sería la octava, un do. Estamos con la nota del trombón, do forte. El primer armónico que aparece es la octava, ¿sí? Y la diferencia es muy mínima, ¿sí? 0,001 Hz. 0,01, ¿sí? Bien. Y Y después, analizando mm, los otros armónicos, ahí el compañero va a explicar un poco más. sí, mirando un poco más, el próximo armónico tenemos, ¿qué diferencia ves vos, Gonzalo? La diferencia que aparece en el tercer armónico, que es una nota sol,
la diferencia es de 0,887 Hz. ¿Sí? Después Bien, esa es tenemos la diferencia entre la natural y de la nota temperada. nota temperal. En Y en el cambio, próximo nos vamos a la octava, ¿no? claro, a la segunda octava. El cuarto La armónico sería segunda. la segunda octava, que no hay diferencia. Es Bien, igual la frecuencia tanto natural como la temperada. perfecto. Después en Pero el, ahora sí, en el próximo, ahí sí tenemos algo, ¿no? claro, en el quinto armónico nos aparece una diferencia ya bastante pronunciada, ¿sí? De 10,38 Hz. O sea, el quinto armónico natural que nos aparece en el trombón es un sol con una frecuencia de 1308,13, y si nos fijamos en el gráfico del piano, ¿sí? El quinto armónico, perdón, era un mi, no un sol, nos aparece una frecuencia de 1318,51. ¿Sí? Ahí tenemos. Bien. Ot- Bien. Otra diferencia que notamos en los gráficos entre el trombón, la misma nota, el trombón y la trompeta, ¿sí? Que son los picos en el trombón no son tan pronunciados como en la trompeta. Así que ahí los vamos a mostrar. Este sería un do fuerte en trombón. Tenemos un do piano en trombón, ¿sí? Las frecuencias son las mismas, lo único que cambia son los decibeles, ¿sí? El volumen. Y ahí nos vamos, ahí está, a la Ahí trompeta. está, mirá cómo se ven los picos ahí. Los picos son más pronunciados, ¿sí? Que en el trombón. En el trombón son más parejitos cada vez que aparecen los armónicos. Bueno, y para finalizar, lo que vamos a hacer es ir al generador de tonos para que puedan llegar a escuchar, si es que se escucha, alguna diferencia, ¿sí? Vamos a poner la frecuencia que nos da el quinto armónico, que sería un mi, así que vamos a escuchar, y después vamos a poner la diferencia que aparece entre una y otra. Ese sería el sonido del quinto armónico, y ahí ponemos la diferencia. Es muy mínima, pero Ahí se se escucha, llega a escuchar. se llega a escuchar. Sí, sí, sí. Ahí estamos. Bueno, y con esto damos por finalizado nuestro trabajo. Espero que les haya gustado y que se hayan interesado bastante. A nosotros nos interesó. Y, y como tenemos presentando en el trabajo, hay diferentes videos que pueden llegar a ver, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, compañero. Nos vemos. Nos estamos viendo, ¿sí?